Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de nuestra historia y nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y dada su aparición en varias series animadas y live action, Cliff Steele es un personaje medianamente conocido para fans de DC. Pero es uno de esos raros casos donde el segundo personaje en tomar un nombre se volvió más popular que el original. Y hoy veremos el origen de aquel primer Robotman. Robert Crane fue creado por Jerry Siegel, uno de los creadores de Superman, y Leo Nowak, dibujante que no tuvo mucha carrera, alrededor de 20 números para DC. El personaje hizo su aparición en Star Spangled Comics número 7 en 1942, y ha prácticamente desaparecido porque, como dije, el segundo Robotman creado para el Doom Patrol simplemente ganó más tracción, el cual fue creado porque Arnold Drake no sabía que este existía. No es broma. De hecho, Cliff Steele en los primeros números de la Doom Patrol se llamaba Automaton, pero a Drake le pareció un nombre estúpido y lo cambió, así que se volvió el segundo Robotman por accidente. En cuanto al Robotman original, no tengo mucho de su creación, pero esta serie, All Star Squadron, será verdaderamente la última que le dé algo de desarrollo, reducido solo a cameos esporádicos después de la crisis en Tierras Infinitas. En serio, creo que ha aparecido solo como 10 veces. Pero creo que es más relevante de lo que se le da crédito, como veremos a continuación en esta historia escrita por Roy Thomas, lápices de Michael Bair, tinta de Mike McClane, colores de Carl Gafford y letra de David Cody Weiss. El cómic empieza con una tapa que ya nos va a dar una idea de cuál es el estilo de trabajo de Bair, y me refiero a todos esos detallecitos de fondo. Y respecto a la temática, sigue lo que venimos viendo en orígenes anteriores. Es un buen resumen del personaje y una imagen espectacular. La primera página es una especie de segunda carátula mostrándole el recorrido del personaje, donde te das cuenta lo poco que ha sido, dado que son todas escenas de All Star Squadron. Tal vez Roy Thomas no pudo leer mucho su historia, pero es raro considerando lo minucioso que suele ser. Y como ya vimos anteriormente, viene acompañado de una cita. Citas que ya ni vamos a mencionar a lo largo de esta serie porque evidentemente no tienen nada que ver, solo cuestión de época. La historia empieza en el Halloween de 1941. Donde el profesor Robert Crane está preparando llevar a cabo la última fase de su proyecto junto a su asistente y amigo Charles Chuck Grayson. Esta historia tiene un cambio de marco narrativo en comparación con las anteriores. Lo que estamos leyendo es parte del diario del Doctor. Y Thomas usa esto para endulzar la narración, con detalles como el Doctor aclarando que los aspectos técnicos de su investigación están en otras libretas. El timbre interrumpe el inicio del experimento y al atender la puerta el Doctor se encuentra con su prometida, Joan Carter, con la que había acordado ir al teatro, pero el hombre se olvidó completamente. Y ella está vestida de una manera bastante extraña. Si le sacamos la pollera y la ojeamos, hasta puede parecer una supervillana. Ella lo bofetea, le dice que no se moleste en hablarle y se retira, ninguno de los dos notando las figuras que merodean en las sombras. De vuelta en el interior del edificio, Charles intenta culparse de lo sucedido, pero Crane le dice que no se preocupe y que vuelvan al trabajo, que lo arreglará en la mañana, con algo de sexismo. Entiendo que esto es ponerlo abajo para luego hacerlo crecer, que menosprecie lo que tiene ahora antes de que suceda lo que suceda. Pero la segunda mitad del cómic no era suficiente énfasis en esto, en mi opinión, como para redimir esta actitud inicial. Una vez más, el proyecto va a iniciar y una vez más es interrumpido. Pero esta vez por un grupo de criminales que entraron porque Crane no cerró la puerta, pensando que Joan volvería inmediatamente para disculparse. Este trío busca robar la tecnología de última punta y siguen la mirada del par para encontrar la pieza más valiosa. Esto pone nervioso a Crane, que da un paso al frente demandando que los ladrones se alejen del armario y le responde con una lluvia de balas que lo hieren mortalmente. Y es interesante como en el momento justo antes de esta balacera, a Gafford se le olvidó que este personaje tenía una musculosa. Grayson es golpeado en la nuca para callar los llantos de su mejor amigo y los criminales exponen el secreto de la dupla de científicos. Un hombre hecho de metal que los ingenuos intrusos confunden con una estatua. Decepcionados por no encontrar algo fácil de transportar o dinero que tomar, se retiran antes de que alguien venga a investigar los disparos. Robert Crane siente la vida escapársele y con su último aliento le da su consentimiento a su amigo para llevar a cabo un procedimiento poco ortodoxo. Extraer su cerebro de su cráneo y ponerlo en el robot en el que estaban trabajando. Obviamente esta historia tiene inspiraciones de Frankenstein, desde el hecho que una vez puesto el cerebro intentan usar descargas eléctricas para hacerlo tomar vida, hasta el detalle que será directamente referenciado por nombre en un par de páginas. Según mi investigación, a menos que me haya pasado un detalle, esta es la primera instancia de científico pone su cerebro en una máquina en la ficción. Ha habido lo que sería la transferencia mental, pero esto de poner el cerebro físicamente. El tropo que se llama el hombre en la máquina, este es el caso más antiguo que pude encontrar. Este es el punto de partida de todos los Robocop, Darth Vaders, Dr. Gero y Homero Simpsons. O bueno, la historieta original del 40 lo era.
Del nuevo Dr. Crane sale una serie de luces muy bizarras que nunca son explicadas, más que una señal de que el procedimiento está saliendo bien. Aliviado, exhausto y emocionado, Grayson apaga las máquinas esperando que el cerebro recobre conciencia dentro de su nuevo recipiente y procesa los significados de lo que acaban de lograr. Mientras, los criminales cubren su asesinato llamando a la policía ellos mismos. Y esto es técnicamente dos cuadros dentro de un cuadro, porque el gutter que divide en diagonal es el cable del teléfono, lo cual hace que sea muy interesante la conexión de ambas imágenes. Cuando la ley llega al lugar, encuentran al doctor parado frente al cyborg, todavía inactivo, y el cuerpo baleado de Robert Crane en una mesa de operaciones. Y en esta escena hay un diálogo interno de Robotman en el cual se refiere con su propio nombre a Chuck, y es un error que se viene arrastrando desde el original. A mí me hubiera gustado, aunque no sé si hubiera sido posible en esta época, darle un poco más de dramatismo a esta escena. Porque dicen que el Dr. Grayson volvió a coser el cráneo abierto de Crane tan bien que los oficiales no se dieron cuenta. Algo que creo que un forense se hubiera notado, pero bueno. Pero creo que la hipotética escena de ver a Chuck parado, frente al cuerpo baleado, en la cabeza abierta, cubierto de sangre, hubiera dado mucho más impacto. Pero esta historia necesita que solo los doctores sepan que el cerebro fue extraído. Grayson es arrestado y horas pasan hasta que Robert se despierta. Y me parece un gran logro mostrar el despertar de Robotman a través de cuadros intercalados entre el ritmo de actividad cerebral y que después de un tiempo abra los ojos. En un principio no procesa su nuevo estado hasta que escucha su nueva voz apagada y sus extremidades hacen ruido con cada movimiento. Y acá ocurre algo que en las historietas más modernas es normal, pero en esta época parece una especie de refresh. Y es que a este personaje lo vemos hablar con diálogos rectangulares a diferencia del resto. Esto nos permite imaginar mucho más fácil el efecto de voz que puede llegar a tener. Su emoción inicial, obviamente, es alegría por estar vivo, pero como veremos es temporal. Esta escena creo que es la más destacada porque va a tener todo un viaje sentimental sobre su nueva condición. Busca a Chuck mientras practica moverse con sus nuevas articulaciones y peso, además de su sentido de vista y oídos aumentados. Y técnicamente podemos llamar a esto montaje de entrenamiento de cómo usar tus funciones básicas. Continuando su euforia, se bautiza, aunque como un comentario pasajero por ahora, como Robotman. Ese sentimiento se desvanece cuando finalmente se mira al espejo. Como es normal en este tipo de historias, se alza la pregunta y la búsqueda de lo que significa ser humano. ¿Es la mente o es el cuerpo? Y hay una subtemática sobre la pérdida de una identidad. ¿Cuál sería tu reacción si la cara que tenés por el resto de tu vida no fuera la tuya? Si no suena como Robert Crane y no se ve como Robert Crane, ¿qué tanto queda de Robert Crane? Esto se pausa cuando se arrastra a escondidas hacia la puerta principal y toma el diario matutino, donde ya hay noticia del supuesto asesinato cometido por Charles Grayson. Sé que la expresión de tenga en las imprentas era conocida en ese entonces, pero eso ocurrió hace un par de horas y ya está en los diarios. Toda preocupación por ser visto es arrojada de su mente y su enfoque absoluto es en probar la inocencia de su amigo. Esto lo hace salir de su casa a toda velocidad a pedir un taxi sin pensar de cómo la gente reaccionará al ver un enorme robot corriendo y gritando por la calle. En el caso del taxista, este acelera todo lo que puede para huir de él, pero tan enfocado está en alcanzar su destino que Robotman no se percata de la reacción del conductor ni del hecho que logró alcanzar el vehículo a pie hasta que llega a la ventanilla. Que tanto en este cuadro como en el siguiente, por la distancia y profundidad que empleó Baer, hace parecer que el volante está del lado derecho del auto en lugar del izquierdo, a pesar de que el cómic toma lugar en Nueva York y no Inglaterra. Sorprendido por el puro miedo que ve en los ojos, no logra esquivar la llave inglesa con la que el conductor lo golpea en un intento de detener a la criatura. Es con esto que Crane finalmente ve el efecto que tiene la gente, la cual lo rodea para insultarlo o señalarle aterrado. Esta muchedumbre termina trayendo un policía que le dispara. Ya de por sí la reacción de la gente es bastante exagerada, pero lo del policía es otro nivel. Literalmente aparece a detenerlo como si hubiera cometido un crimen por caminar vestido de robot, en todo caso suponiendo que fuera un disfraz, pero lo mejor es que en el mismo momento en el cual da la señal de alto hostilmente y él se mueve, le dispara 5 veces, supuestamente para herirlo, no para matarlo, 5 veces, para después dispararle otra vez en la cabeza porque no le hizo caso. Creo que la gente estaba un poquito cerrada en ese entonces. Esta bala que la tiene en la cabeza le hace perder la compostura. Dado que es donde queda la única cosa de carne en su cuerpo, la pudo sentir. Así que una vez más, el instinto toma control y huye por los callejones, escaleras y patios ajenos. Cuando pierde a sus perseguidores, regresa a su casa y más tranquilo piensa su siguiente movimiento para rescatar a su amigo. El primer paso es ser capaz de mezclarse en las masas, así que empieza a crear un disfraz. Por su voz no puede simplemente volver a ser Robert Crane. Además de que esta nueva identidad va a ser logrado a través de una máscara. Y aunque va a ser esta cosa bien a la vieja escuela, que la máscara es hiperrealista, tal vez incluso en ese entonces pensaron que rompería un poco el verosímil el poder hacerse una máscara que sea exactamente igual a la que tenía antes. Pero lo que sí esta escena tiene
Es un momento interesante donde vemos la alineación del profesor, no solo hacia la sociedad, pero hacia el humano mismo. Vemos todas las diferentes caras que le está considerando, y son a través de razas, sexos, edades. Como si le costara verse como una persona, y sea cual sea la máscara que vaya a ponerse, sería como un sombrero, una prenda más. Es más, cuando decide mantener su género y raza, dice que prevaleció el sentido común. Lo cual es bueno porque sería incómodo estar siguiendo un personaje que esencialmente estaría haciendo blackface. Se viste, se pone lentes de contacto, dientes y lengua falsos. Y al menos a simple vista, puede pasar por un hombre normal. Va a visitar al Dr. Grayson diciendo ser un abogado de nombre Paul Dennis, que para dejar en claro será su identidad secreta de acá en adelante. Y aunque el asistente encerrado desconfía de este desconocido, Crane no tarda nada en revelarle quién está detrás de la máscara. Se ofrece a sacarlo de la cárcel por la fuerza, doblando el metal y todo eso, pero Chuck no está de acuerdo que mejore mucho su situación vivir de prófugo. Y entre la escena que dobla el metal con las manos y la siguiente apareció nuestra esperada flechita de lectura. Acuerdan que Charles espera en la celda mientras Robert usa sus nuevas capacidades físicas para ir a buscar al verdadero asesino. Pero un par de días después, antes de empezar su investigación, decide pasarse por su propio funeral y hablar con Joanne. Esto es lo que decía antes. Tiene que seguir la historia original, así que no culpa a Roy Thomas, pero es simplemente un aspecto que envejeció muy mal. No hay una justificación de por qué Crane no le diga la verdad. Ni siquiera una expresión de miedo o inseguridad de que Joanne lo rechace o se asuste de su nueva apariencia. Y tampoco hay una reapreciación de esta mujer, que vea esto como una segunda oportunidad de hacer las cosas bien, de poder darle a ella lo que no pudo en su vida anterior y lo que realmente se merecía. Sin traer ninguna de estas oportunidades al frente, hace parecer que Robotman se está aprovechando de su prometida. La conversación es interrumpida cuando el taxi en el que iban choca contra un camión, irritando al conductor de dicho vehículo, el cual se baja para propinarles una golpiza. Esta escena de demostración física, o por lo menos de la resistencia de Robotman, realmente no va a ningún lado. Ni siquiera vemos la resolución. El tipo se baja, le da un golpe a Dennis, el cual no reacciona, y cortamos a él despidiéndose de Joanne. Evidentemente su relación con la ciudadanía, incluso cuando no se parece a un robot, no es la mejor. Diría que es para que nuestro protagonista impresione a Joanne bajo esta nueva identidad, pero no la volveremos a ver por el resto del cómic. La historia es buena, pero tiene un ritmo bastante acelerado que se beneficiaría de algo de dilatación. Durante los siguientes días y noches, buscó en los lugares más peligrosos o conocidamente corruptos de Nueva York, preguntando por el nombre de uno de sus asesinos, que el líder del grupo dijo en voz alta durante el atraco. Finalmente encuentra un par que reacciona, que le dicen que pueden darle la información que busca, pero es solo una excusa para llevarlo a un callejón oscuro y deshacerse de él. Por supuesto, Paul Dennis no está preocupado y fácilmente les da vuelta la trampa. Amenaza a estos dos hombres hasta que suelten la respuesta que busca y pasamos a él quitándose su piel falsa mientras se dirige al hotel Wingate. Toca la puerta del departamento 30, que es contestada por Flip, el hombre por el que estaba preguntando, y este reconoce inmediatamente al androide del laboratorio y le cierra la puerta a la cara, en un inútil intento de detener a su perseguidor. Continuando su escalada por la cadena de mando, Robotman ahora amenaza a este matón para que haga salir a Mason, el verdadero responsable del asesinato del Dr. Crane. El sicario accede, pero usa una clase de código secreto para advertirle a su jefe de que hay problemas. No sé cuál es, tal vez el énfasis en la palabra solo, pero el pequeño cuadro que sobresale parece indicar que Robotman se percató de ello. No es que fuera a hacer mucha diferencia. Como la voz de su existencia todavía no se corrió, ninguno de los criminales tiene la oportunidad de preparar algo que fuera a detenerlo. Resulta en una escena de acción con múltiples adversarios, pero una que no tiene mucha sensación de peligro real. Y no hay alguna cuenta regresiva que fuerza a Robotman a tener que detenerlos antes de cierto tiempo. Así que, una vez que llegó a esta habitación, las últimas páginas son más sobre atar cabos sueltos que continuar el nudo del conflicto. Toda esta escena de acción no está diagramada de la manera más dinámica, entonces podría ser un poco aburrida, excepto porque usó el recurso de sacar a las figuras de los cuadros, lo cual le da más efecto. Mason se escapa mientras el nuevo héroe se encarga del resto de la banda, y para cuando este termina, el líder ya está entrando al auto. Así que Robotman, sin saber que puede sobrevivir la caída, se tira del edificio. Sí, realmente puede perder todas las extremidades y seguir vivo, lo único que importa es que su cerebro no se dañe. Pero hay una implicación de impetuosidad que venimos viendo con el personaje a lo largo de esta historia, de la cual esta es la última ficha que poner. El ataque a los criminales durante el robo inicial, el salir corriendo e ir a buscar a Grayson, el tratar de sacarlo de prisión por la fuerza. El literalmente ir a los lugares más frecuentados por la mafia y gritar "¡Alguien vio a este tipo!". Te da a entender su personalidad temeraria de manera muy natural. El hombre de metal rompe el techo del auto entrando en él y Mason pisa el acelerador de todas formas. Vemos el efecto desde afuera, un impacto ocurriendo dentro del vehículo resultando en este volcando. Nuestro bondadoso Terminator sale de la máquina en llamas y carga corriendo al matón inconsciente hacia la mansión del gobernador. Y en el camino supera a una locomotora, lo cual estoy 90% seguro que es una referencia a Superman.
Con eso y algo de fuerza bruta extra, consigue la declaración y la libertad de su amigo y colega. Se ve que todo este proceso de declarar lo puso muy nervioso a Mason al punto que se le puso el pelo verde. La última escena muestra a Chuck Grayson caminando como hombre libre. Ambos doctores se han salvado el uno al otro, y se preguntan qué hacer a continuación. Robotman decide continuar usando sus habilidades de esta forma y presentar sus servicios a la Sociedad de la Justicia, terminando el número. Esta idea de automáticamente quiero ser un superhéroe y unirme a la JSA se ve un poco abrupta si tenemos en cuenta toda la historia que acabamos de ver. Y lo mismo pasa con el tema de la guerra, que no afecta de ninguna manera a la historia, a no ser por pensamientos que tiene Robotman sin provocar a lo largo de la misma. Fuera de estos pequeñitos detalles, el cómic es muy bueno. Se siente como una película vieja de ciencia ficción. El laboratorio parece salido de una película clásica Universal como Frankenstein o El Hombre Invisible. Y tiene esa ingenuidad de la época que lo hace encantadora. Como que un personaje, si es un científico, es experto en todos los campos de la ciencia. Quiero decir, estos tipos hablan de mecánica, cirugía, arte plástico. Respecto al dibujo de Bayer, como ya habíamos visto anteriormente, es bueno. Se destaca más que nada en la narrativa y en que los fondos tienen muchísimo detalle. El problema es que hay demasiado diálogo y demasiada cantidad de cuadros y eso a veces afecta a las escenas de acción. El hombre muerto teniendo que resolver su propio asesinato es un clásico. Pero que sea un amigo, que es establecido directamente al principio del número como una persona muy leal, el que tenga algo que perder, le da un buen set de apuestas a la historia. Lo único que le faltaría para mí, como dije a lo largo del número, es desacelerar un poco. Mostrarnos mejor la transición a esta decisión final de volverse un superhéroe. Y una mejor exploración de esta oportunidad a una segunda vida. Es decir, vemos la vida original del Doctor, menospreciando a su esposa, enfocándose en su trabajo. Y luego saltamos a todas las dificultades de vivir como un robot. Los prejuicios de la gente, la alienación de uno mismo. Pero no lleva a una revaluación o comparación entre las dos vidas. Eso será hecho más adelante, o atrás, así que no es algo tan grande. Y pasemos a la página destacada, que es la número 6. En primer lugar por ese plano general que nos muestra todo el laboratorio y a Robotman en la camilla, lo cual nos da un resumen visual de las historias que influencian al personaje. Después porque podemos ver de alguna forma el proceso de creación y esos últimos 6 cuadros intercalados como en escalera nos demuestran la sensación que tienen ambos personajes en ese proceso. Además de hacer muy melodramática la escena, por supuesto. Con eso terminamos con el capítulo de hoy. Y como vimos al Robotman olvidado por DC, veamos al velocista olvidado por DC. Con All Star Squadron número 65 y el origen de Johnny Quick, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje de héroe. Hasta entonces, nos contaste 2 oraciones para terminar de grabar. Nos quedan 2 oraciones. Así que puede ser... ya estoy tan quemado que yo... ya estamos re... Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, padre. Hola, chao. Hola. Solo estás para darme más trabajo cuando tenga que editar esto. ¿Eh? Solo estás para darme más trabajo cuando tenga que editar esto. Bueno, Cortarte ahora. De hecho, no, te voy a dejar como el blooper bloque final. Así que vas a aparecer. Chao, padre. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final, probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.